Muy buenos días. Continuando con la clase de la semana pasada, vamos a ver ahora la prosperidad falaz o el boom del guano, parte 2. La semana pasada habíamos hablado del boom del guano, la parte 1, específicamente el año 1845, con la cual se inicia el gobierno de Ramón Castilla y con él se da justamente la presencia del guano. Habíamos manifestado tres aspectos: económico, social y político. Dentro del aspecto económico tenemos el primer contrato de arrendamiento de alquiler con Francisco Quirós. Segundo contrato, el contrato de consignación. Tercer contrato, llamado el monopolio. Ante una sociedad, desde el punto de vista social de la sociedad predominaba la aristocracia, vale decir, los criollos, la élite criolla. Y desde el punto de vista político, estos criollos eran respaldados por los caudillos militares. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los presidentes que acontecieron a este desarrollo de la prosperidad falaz o el boom del guano. Hablamos del gobierno de Ramón Castilla, primer gobierno, el año 1845 al año 1851. Con el boom del guano, Ramón Castilla, ¿en qué lo utilizó? Lo utilizó primeramente en el pago de la deuda externa. ¿Pero deuda externa con quién? Con los ingleses, dado que ellos financiaron el proceso de la independencia de Perú con la llegada de José de San Martín. Posteriormente te dice, con los ingresos económicos del guano, dándole un 6% a Anthony Gibbs y un 94% a favor del Estado peruano, Castilla aprueba la ley de la consolidación para cancelar la deuda interna de los consignatarios. ¿Y quiénes eran estos consignatarios? Estos consignatarios eran los criollos que llegaron a aparecer en la etapa de la emancipación, dado que estos criollos también solventaron parte del gasto del proceso de la independencia del Perú. Pero también con los ingresos del boom guanero se construye el ferrocarril de Lima-Callao. Pero para ello, los criollos, estos criollos consignatarios, van a ser dueños de haciendas, van a ser dueños de plantaciones, y para ello ellos van a necesitar justamente, ¿qué cosa? Mano de obra barata. Y esa mano de obra barata se impulsa la llamada inmigración asiática china, donde vienen al Perú los llamados chinos culís. ¿Qué más se hizo con los ingresos económicos del guano, el residuo de las aves guaneras? En el gobierno de Ramón Castilla, primer gobierno, se compra el primer barco a vapor llamado el Rimbaud. Cuando Ramón Castilla culmina ya su primer gobierno en el año 1855, él buscaba que el siguiente presidente tenga un perfil político similar a las características que fue su primer gobierno de Ramón Castilla. Es así que asume el control político para el año 1851 a 1855 el gobierno de Rufino Echenique. Entonces, Echenique, ¿qué es lo que va a realizar Echenique? Echenique va a continuar similar o tales características a lo que fue el primer gobierno de Ramón Castilla. Miren, si Ramón Castilla aprobó, dice, la ley de la consolidación para pagar la deuda interna a los criollos o a la élite criolla, entonces quiere decir que en el gobierno de Rufino Echenique se produce el escándalo de la consolidación. En otras palabras, desaparecen más de 152.000 millones de libras esterlinas. Se evidencia corrupción. Y esto generó el malestar de Ramón Castilla. ¿Por qué generó el malestar de Ramón Castilla? Porque habiendo saneado la economía peruana Ramón Castilla durante su primer gobierno, entonces el propio Ramón Castilla lo va a derrotar básicamente a Rufino Echenique, lo derrota en la batalla de La Palma. Si Ramón Castilla impulsó, dice, la migración asiática a los chinos culís, entonces Rufino Echenique dijo, ahora, ¿yo a quién traigo? Yo traigo directamente a la migración europea. Pero específicamente, ¿quién? Vienen los alemanes, que se van a ubicar, entre otras palabras, los alemanes se van a ubicar justamente acá, en lo que viene a ser la llamada, se ubican básicamente en lo que vendría a ser la denominada selva central. Pero ¿por qué el gobierno de Rufino Echenique trae la migración alemana? Porque la idea o el pensamiento que tenía Echenique era realizar un cruce de razas. Para Echenique la mejor raza era la raza blanca. Claro está que tanto tú como yo sabemos que todos somos iguales ante la ley de Dios. Pero ¿por qué específicamente los alemanes lo van a ubicar en la selva central? Mira, ¿por qué? Porque al ubicarlo tú en la selva central, ellos tenían una salida. ¿Y cuál sería esa salida? La salida sería pues justamente por el Amazonas.
por el Amazonas, y del Amazonas directamente hacia dónde nos iríamos. Se irían directamente a lo que vendría a ser el viejo continente, el llamado el viejo continente, lo que viene a ser Europa. Entonces quiere decir que a los alemanes, al ubicarlo en la selva central, para ir más directamente a Europa y de Europa directamente al Perú, tendríamos que cruzar directamente el Amazonas. Y al cruzar el Amazonas, ¿a dónde nos ubicaríamos en primer lugar? Antes de llegar a Europa, nos ubicaríamos básicamente en lo que es el Atlántico, ¿no? El océano Atlántico. Pero ¿por qué se buscó el Amazonas? Porque también había otra vía cómo llegar. ¿Cuál era la otra vía? Ir por todo Tierra del Fuego y la Patagonia y dar una tremenda vuelta. Cosa que por esta parte era mucho más peligroso, la llamada ruta marítima. Pero si el Perú quería cortar camino para cruzar el Atlántico y el Amazonas y llegar directamente a lo que es Europa, había un país que controlaba este dominio del Amazonas. ¿Y quién era ese país? Ese país era justamente el Brasil. Y en los años que estamos hablando, el gobierno de Rufino Echenique, 1851 a 1855, en ese año el Brasil era gobernado directamente por una monarquía. Entonces Brasil le dijo a Echenique, si tú quieres que yo te dé a ti, salida para llegar a Europa y de Europa ingresen los alemanes al Perú, favor con favor se paga. Entonces quiere decir que en el gobierno de Rufino Echenique se va a firmar el tratado, el tratado da Ponte Ribeiro. Se firma el tratado da Ponte Ribeiro. ¿En qué consistía este tratado da Ponte Ribeiro que se firma en el gobierno de Rufino Echenique? En que el Perú le otorga salida al Brasil y le da una parte de nuestra Amazonas, le otorga una parte de la selva tropical amazónica. En eso consistió el tratado da Ponte Ribeiro entre el Brasil durante el gobierno del señor Rufino Echenique. Para hacerte recordar, alumnos, el recurso guanero de las aves guaneras, bien claro te había mencionado que quien descubre este fertilizante viene a ser Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Pero también había otro inglés que lo va a estudiar el fertilizante, que viene a ser Thomas Way. Thomas Way. Te había yo mencionado la semana pasada que el fertilizante de las aguas guaneras rendía 25 sacos. El fertilizante de las ovejas te rendía simplemente 2 sacos. Muy bien. Entonces, habían varios países como España, Francia, Inglaterra, también se encontraba Rusia, Alemania, que estaban interesados en este recurso guanero. Pero también es cierto que te había dicho, había otro país muy cercano a nosotros, y tú lo conoces, que estaba interesado justamente en este recurso guanero. Y que ese país era directamente los Estados Unidos. Cada vez que los europeos estaban interesados en el recurso del guano, Norteamérica lo miraba con recelo. Entonces quiere decir que Norteamérica en ese momento, al ver que muchos países estaban interesados en el recurso guanero, estalla pues la vieja doctrina, la denominada doctrina Monroe. ¿Qué quiere decir la llamada doctrina Monroe? América para los americanos. América para los americanos. Como que esa frase tiene doble sentido, ¿no? ¿En qué sentido? En que deja de lado América del Sur, tú no lo mires, tú no lo toques, porque esta es mi materia prima. ¿Quién manda acá? Yo. ¿Quién soy yo? Estados Unidos. ¿Para quién va a trabajar esta materia prima? Para mí, para papá, en otras palabras, ¿no? Quiere decir, América para los americanos tenía doble sentido. Pero sin embargo, te había yo manifestado
que cuando nosotros estamos hablando sobre la llamada prosperidad falaz, ¿qué es lo que había pasado en el mundo? En el mundo lo que había sucedido, lo que había pasado es que acá ya se estaba desarrollando, ¿qué cosa? Se estaba desarrollando la denominada Segunda Revolución Industrial. Y la Segunda Revolución se da en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, Italia, Japón, Rusia, siendo las características la energía y a la vez el petróleo. Pero también se desarrollan los imperios coloniales. Por ejemplo, colonia de Inglaterra, el África. El África, ¿qué más? Y el Canadá. Colonia de Francia, la mitad del territorio del África. Argelia e Indochina. Colonia de Estados Unidos, Alaska, por ejemplo. Alaska. Pero había un país que no tenía colonia. Ese país era España. Entonces, la pretensión de España, ¿cuál era? Colonizar el Perú, colonizar el Ecuador, colonizar Bolivia y colonizar Chile. Pero en ese momento, cuando España retorna al Perú, en ese momento, ¿quién gobernaba el Perú? Gobernaba justamente el gobierno de Antonio Pezet. Entonces, quiere decir, si el mundo mandó a sus científicos, Antonio Raimondi, Alexander von Humboldt, Thomas White, entonces España, ¿a quién envía? Envía a una comisión. ¿Cómo se llama esa comisión para recordarte? La comisión, esta denominada comisión, es la Comisión Científica Hernández Pinzón. La Comisión Científica Hernández Pinzón. Entonces, quiere decir, España arma un equipo científico, biólogos, zoólogos, paleontólogos, historiadores, antropólogos, con la finalidad de venir a colonizar América y tener el control sobre todo del recurso de las aves guaneras en las islas de Chincha. Y te repito, este estudio de las aves guaneras fue llevado a los laboratorios científicos de Europa, descubiertos por Alexander von Humboldt y Thomas Wayne. Entonces quiere decir que llega la expedición Hernández Pinzón directamente al Perú. Llega al Perú y en ese momento el presidente era Antonio Pezet. Entonces quiere decir, llega pues la Comisión Científica Hernández Pinzón, pero traían un anillo real. Y el anillo real simbolizaba colonia. Y Antonio Pezet le dice, el Perú ya no es colonia, sino el Perú es una república. Así que por favor, retírense. En el momento en que los españoles estaban ya en el puerto del Callao para irse nuevamente a España, en ese momento estalla una noticia que falleció un ciudadano español en la hacienda Talambo, de la cual inmediatamente Hernández Pinzón notifica a la corona española y la corona española hace que venga al Perú un juez, Eusebio Salazar y Mazarredo. Eusebio Salazar y Mazarredo viene directamente al Perú, pero Antonio Pezet no lo deja ingresar. Entonces, la actitud que toma Eusebio Salazar Mazarredo, juez de la Corona de España y brazo derecho del rey, Eusebio Salazar se apodera de las islas guaneras que están ubicadas en Chincha. En ese momento, Antonio Pezet dijo, me van a perjudicar la exportación del guano y me van a paralizar la economía. Entonces, Antonio Pezet firma un tratado, el llamado Tratado Vivanco-Pareja con los españoles, a lo cual ese tratado consiste en que el Perú le va a indemnizar a España por el proceso de la independencia y le va a otorgar un 50% de toneladas de guano. ¿Eso qué significó? Significó descontento social y político. ¿En qué sectores? En los sectores militares, en este caso en Mariano Ignacio Prado y los hermanos Angulo posteriormente. Mariano Ignacio Prado lo saca del poder Antonio Pezet por la firma del Tratado de Vivanco-Pareja. Y Mariano Ignacio Prado es quien le declara la guerra a España, la llamada Guerra a España. Y esta denominada guerra con España, tú muy bien sabes, se forma la cuádruple alianza entre Ecuador, Chile, Bolivia y el Perú. Quien asume los gastos económicos y logísticos viene a ser el Perú por la venta de los recursos guaneros. Sabemos que la guerra entre lo que fue la cuádruple alianza se llevó a cabo en dos países, Chile
Aptao Valparaíso y el combate de 2 de mayo. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucedía en el África? En el África, los grandes imperios coloniales, producto de la segunda revolución industrial, se estaban apoderando de las materias primas del viejo continente africano, donde por historia aparece el primero Homo sapiens. Pero ¿por qué los grandes imperios buscaban materia? ¿Por qué estos grandes imperios coloniales como Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia buscaban materia? Porque la población europea estaba en crecimiento. Tenían que dar avances culturales, avances de educación, avances de salud y demostrar a través de ellos su poderío en expansiones territoriales. Entonces, para comprender la prosperidad falaz que pertenece al campo del primer militarismo, retrocedamos un poco la línea de tiempo. Miren, antecedente, el primer militarismo, que lo habíamos hablado ya 2 semanas atrás, empieza con José de la Mar. Agustín Gamarra, golpe de estado, lo saca José de la Mar. Después de Agustín Gamarra asume José de Orbegoso. ¿Quién lo saca del poder de Orbegoso? Salaverry. Y Salaverry muere fusilado ¿por quién? Por Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz, ¿cómo dominó a los primeros inicios del primer militarismo? Al instalarse, ¿qué cosa? Al instalarse la Confederación Perú-Boliviana. Y tú sabes muy bien que la Confederación fue derrotada en la batalla de Yungay. En ese momento, de los primeros años del primer militarismo, de José de la Mar hasta Santa Cruz, ¿qué pasaba en el mundo? En el mundo muy sencillo, ¿ve? En el mundo se encontraba la primera revolución industrial. La primera revolución industrial. Ojo, te estoy hablando el inicio del primer militarismo de 1827 a 1836. No te confundas con los años en que empezó Ramón Castilla, por si acaso. Ojo con lo que te estoy diciendo. Entonces, Santa Cruz, cuando estableció la Confederación Perú-Boliviana, quiso tener tratos políticos y económicos ¿con quién? Con Inglaterra. Pero tú ya sabes la historia. Derrotaron a la Confederación. ¿Y quién derrota a la Confederación? ¿Quién lo derrota? Lo derrota justamente las campañas restauradoras de Chile y caudillos peruanos que traicionaron al Perú, como viene a ser Agustín Gamarra. Es así como nosotros estamos entrando directamente a lo que va a ser la Guerra del Pacífico y posteriormente el segundo militarismo peruano. Cuando hablamos nosotros sobre esta denominada prosperidad falaz, hay que tener en cuenta que fue el primer tiempo y espacio histórico coyuntural donde el Perú pudo haber encontrado el gran desarrollo económico, político y social. Pero sabemos muy bien que todos estos recursos van a ir a parar a manos de la burocracia estatal, va a ir a parar a manos de los llamados consignatarios. Estos mismos consignatarios criollos, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el segundo gobierno de Ramón Castilla? En que estos consignatarios van a formar su propia compañía nacional de guano. Quiere decir que los recursos del guano ya no van a estar en manos de extranjeros, ahora van a estar en manos de los criollos consignatarios. Pero para hacer posible este contrato, el propio Ramón Castilla anula el contrato con Anthony Gibbs. Y estos consignatarios a la larga se convierten en los oligarcas, dueños de hacienda y plantaciones. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Espero que te haya gustado la clase. Nos vemos, cuídate.